Hola, buenas noches a todos. Eh, Estamos de vuelta aquí a la medianoche. Son las 0:28 pasado meridiano. Pasada la medianoche. Bueno, hoy día hemos querido conversar del tema de la depresión, porque nos han pedido cuál podría ser ese punto de vista. Vamos a conversar, decir nuestro punto de vista. Las personas que quieran aportar pueden hacerlo. Yo leeré sus comentarios. Y lo importante es que vamos aprendiendo los unos de los otros, como es el objetivo de este programa. Porque yo no soy la persona que sabe todo, sino que sabe algunas cosas que he estudiado, he leído y tengo experiencia. Para que no se vaya a malinterpretar que prácticamente que yo soy el que se puede creer mucho. Les doy la bienvenida a todos a este canal de conversación. La depresión se dice que es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. La depresión es un factor que se ha dado por mucho tiempo, pero en los tiempos modernos es donde más se habla de esta enfermedad. Se ha tomado como una enfermedad y un trastorno. Pero si vamos anteriormente hacia atrás, vamos a ver que prácticamente no se hablaba mucho de la famosa depresión. ¿Por qué? Porque era otro tipo de vida que se tenía y el estrés era menor. Pero recordemos una cosa, que cuando la persona cometía algo, iba a hablar con el cura y se confesaba. Supuestamente decía sus pecados o sus errores o sus culpas. Y después que el sacerdote católico le daba, diríamos, las oraciones que tenía que hacer, las penitencias, esa persona salía como liberada de su problema. Pero a raíz del tiempo, como que se terminó ese ir a confesarse con el cura, y la gente fue cayendo en un pozo más oscuro que lo llevó, lentamente lo llevaba a la depresión. Pero podemos ver diferentes casos que han tenido una depresión fuerte y han sabido manejarse. Vemos el caso de una persona que estaba sola y se sentía muy sola, pero ella comenzó a hacer un trabajo de ir ganando amistades, y dice ella en su testimonio que poco a poco se fue sanando, porque ella iba haciendo actividades. Otra persona cayó en una situación de depresión debido a
a la pérdida de sus padres. Y para salir de esa situación, empezó a llenarse de actividades, lo que no le ayudaba en nada. O sea, vemos dos casos que se dan, que son contrarios. Una porque no tenía amistades, era sola, y la otra que tiene mucha actividad y es una depresión, diríamos, disfrazada. Pero ¿cómo se sana esta persona? Esta persona se sana al comenzar a ayudar a otras personas. Comienza a dar de su dolor, pero transformando ese dolor que ella sentía, esas pocas ganas de hacer cosas, y empieza a visitar a la gente que necesitaba, gente que precisaba de una ayuda. Hola Aldo, ¿qué tal? ¿Qué tal Aldo Gustavo Martel? Un saludo, ¿cómo están los lagos del sur de Chile? Bueno, estamos conversando hoy de la depresión, de las diferentes formas, cómo se manifiesta y cómo muchas personas han logrado salir de la depresión. Porque lo importante no es hacer un análisis de lo que es la enfermedad, porque se hace, qué sé yo, sabemos todo, los síntomas de la depresión, que te tira a la cama, que no tienes fuerza de levantar tu cuerpo, que no tienes ganas de hacer nada, que perdiste la fe en la vida, etcétera, etcétera. Pero tenemos que buscar soluciones a estas cosas, y la mejor solución es escuchar los diferentes testimonios de las personas que se han sanado. Hay personas que dicen que se han sanado porque han ido al médico, porque el médico lo ha escuchado, y en el fondo ha estado haciendo la misma tarea que hacía el sacerdote católico cuando lo escuchaba en el confesionario. Estas son cosas que suceden, que se van sanando la gente. Y entonces vamos viendo una cosa que es muy importante, que esto pasa por que el paciente en sí tiene que decir, basta, yo voy a luchar contra esto. Y cuando dice voy a luchar contra esto, él asume otra actitud de acuerdo a lo que estaba haciendo. Y destruye esta situación. Ahora hay muchos factores porque la persona se enferma. Lo podemos ver en la pubertad, a los jóvenes que están enamorados, a los jóvenes que reciben un golpe de sus novias, y estos actúan. Inés Santis, mire qué sorpresa. Un saludo para Inés Santis, que nos está saludando, visitando en esta noche. Es una sorpresa, una amiga. Bueno, la cosa es que vemos que hay muchos factores que empujan a las personas hacia lo que es la depresión. Uno de los factores es la soledad, pero también es el estrés, también es las reacciones de la sociedad misma. A veces no se cuestiona la sociedad, pero sí tiene muchos puntos importantes que aíslan al individuo. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad moderna donde esta sociedad rompe las familias. Antiguamente las personas vivían con sus padres
hasta cuando se casaban y hacían su casa, su hogar. Hoy en día no, ni siquiera alcanzan a tener 18 años, bueno, aquí en Europa, y ya tienen su departamento y se van solas, tanto las mujeres como los hombres. Y eso afecta mucho también porque no hay un acompañamiento de la experiencia a la juventud. Y vemos que la situación de comodidad aquí en los países del norte, de Alemania hacia arriba, son excelentes, porque el Estado les da una ayuda a los jóvenes, les paga su departamento, les da una ayuda mientras estudian y les facilita algunas situaciones. Pero también existe un grado una estadística muy grande donde existe muchos suicidios en base a esta situación de la depresión. Entonces vemos que no se trata de la comodidad tampoco o que el niño o la niña vivan solos. Se trata de otra cosa más importante. Yo creo que lo importante es la manifestación del cariño y que sientan ese calor cerca de sus padres. O sea, que vivan con sus padres, que sientan el apoyo, que sientan estamos contigo y si tienen un problema en el trabajo o en el colegio estamos ahí presentes. Lo que a veces no ocurre en estos países porque los padres se liberan y felices que se vayan los hijos porque ellos pueden ir de vacaciones a diferentes partes del mundo. Y ahorran dinero también, porque no le están dando ayuda a los hijos, sino que el Estado le ocasiona la ayuda. Entonces, es como decir, me he liberado de un problema. No así en los países latinoamericanos o los países asiáticos, existe donde las familias están juntos y se ayudan, donde hay una tradición familiar. E inclusive hay lugares donde si tiene un problema de discusión, sale toda la familia a defender a ese hijo que está en discusión. Eso es importante. Es importante que nosotros veamos por qué se produce también la depresión. El egoísmo también es producto de la depresión, porque el egoísmo no deja al individuo actuar con el otro, sino se centra en su ego. Al centrarse en su ego, el mundo que lo rodea es él, y él es el centro del universo. Y no se da cuenta que está engañado en esa burbuja. Y es una burbuja realmente que no le está aportando nada y se está autoengañando y se está autodestruyendo. Porque al no interactuar con el otro, no se valoriza y su autoestima se baja. A veces es necesario darse un valor frente al otro. ¿Qué significa? Significa que tu grado intelectual o tu grado de experiencia, tú lo estás compartiendo con el otro. El otro también está aprendiendo de ti y tú estás aprendiendo de él. Entonces existe una reciprocidad. Les pido disculpas porque tengo lemon
parálisis y a veces no puedo modular bien las palabras. Los cristianos tenemos una forma de ver también las cosas y nos apoyamos en la fe. Existe un libro muy bueno que se lo voy a recomendar que se llama La Psicología de Jesús, y ahí vemos cómo Jesús apoya y ayuda a las personas desde una perspectiva psicológica. Es un buen libro. Yo leí cuando estudiaba teología. Y entonces, como les contaba, que cuando vemos al otro que está sufriendo y nos acercamos al otro y le hablamos, Jesús le hablaba a través de las parábolas. ¿Qué significaban las parábolas? Una forma, una historia donde le ilustraba diferentes cosas y donde el individuo cuando estaba escuchando se iba él formando mentalmente la situación y se iba poniendo en un u otro lugar. Tenemos la parábola del samaritano, donde vemos que un hombre es asaltado. Cuando Jesús habla del buen samaritano, era porque alguien le había preguntado, ¿y quién es nuestro prójimo? Y él empieza a contar esta parábola, y las personas que están escuchando se están imaginando que iba un samaritano y lo asaltaron y lo dejaron tirado, le robaron todo. Y que pasó un sacerdote, apurado, dijo, voy un poquito atrasadito a la sinagoga, así que lo siento, no puedo atender. Después pasó otro fulano y dijo, qué pena que lo asaltaron. Y después apareció una persona que lo tomó y lo llevó al mesón. Y ese era el buen samaritano, que fue, y vemos que la persona no se queda toda la vida con él ayudando, sino que hace un gesto donde lo lleva, lo deja en el mesón, le paga al mesonero, al dueño del hotel, y le dice, por favor, atiéndelo, yo le dejo pagado, y cuando se mejore, si necesitó algún otro pago, yo vuelvo y le pago. Mira, un saludo de Bernie. Gracias por estar hoy con nosotros también. Un saludo. Tenemos de todas partes del mundo amigos que están con nosotros. Entonces, vamos viendo que el individuo al escuchar esta parábola se sitúa en cada personaje. ¿Soy yo el asaltado? ¿Soy yo el hombre que pasó y no le di importancia a este hombre? ¿O yo que me siento santo, voy a ir primero al templo porque ahí está Dios y este hombre que está tirado aquí no lo voy a ayudar? Y hay diferentes situaciones en esta parábola. Entonces, como yo le decía, Jesús aplica su psicología sobre la gente. Y la depresión es parte de esta vivencia. Y ahora se ha acentuado mucho más porque estamos en un mundo moderno donde también nuestro cerebro es afectado
por señales de ondas electromagnéticas. Tenemos el espacio lleno de ondas, o sea, no digo yo el espacio arriba, sino el espacio donde estamos viviendo. Y depende del piso que tú vivas, es que te va a afectar más o menos las señales. Ahí tú podrías ir con un marcador de señales y vas a saber la cantidad de señales que pasan por tu departamento. Esas señales son del teléfono, de la televisión, del Wi-Fi. Son señales de muchas cosas que a veces ni siquiera las conocemos. Son señales electromagnéticas que producen en la persona un trastorno depresivo. Y que cada mañana despierta con cansancio, sin fuerza de levantarse, porque toda la noche ha estado siendo bombardeado por señales. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es importante también saber qué cosas nos están afectando. También la gente dice que la comida no puede afectar. Dice lo que comes tú te puede afectar o no. A veces la gente en la noche come y se va a acostar a dormir con el estómago lleno. Y esto también le produce un problema en la noche que al despertar al otro día se siente cansado, pesado, etc. O sea, vemos que la depresión no es una sola cosa, sino son varios factores que están afectando tanto el cuerpo o el cerebro, y así podemos enumerar muchas cosas, sentimientos, pero lo que tenemos que ver es la solución. En estos dos últimos casos que estamos conversando, vemos que si la persona come algo liviano y se acuesta a dormir, va a dormir mejor, va a despertar mejor. La persona que está siendo bombardeada con señales, es importante que corte la señal, pero el vecino también tiene la señal, por lo tanto va a estar llegando ahí a ese departamento diferentes señales, y aunque uno la corte, está siendo bombardeado por otras señales. Pero una menos es mejor que muchas más. O revertir, donde uno va a dormir, dicen que es muy bueno revertirlo con alusa. Con esa alusa es ese papel de aluminio que se usa en la cocina. Y son rollos y que se pegan en las habitaciones donde uno va a dormir para que no entre la señal. También nos han dado otro tipo de soluciones que son los orgonitos. Ustedes dirán que son los orgonitos. Bueno, esto viene del orgón. De esta forma, un científico fue y descubrió que el orgón era una fuerza que todas las señales negativas las transformaba en positivas. Y el electromagnetismo que nos llega negativamente es transformado. Y ustedes busquen orgonitos en el internet, porque llegaron a fabricar diferentes cosas. Una pirámide que absorbe la energía negativa y la tira positiva. Otras personas también han visto que
hay especiales piedras que tienen un magnetismo especial que también utilizan lo negativo, lo transforman en positivo. Hola, Abraham, un saludo para ti también. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros vamos aprendiendo y vamos viendo todas estas cosas que nos ayuden para solucionar nuestro problema depresivo, nos va a dar fuerza, porque en el fondo, ¿quién tiene que ser el médico? Nosotros mismos tenemos que ser nuestros propios médicos, nuestros propios psicólogos. No estoy diciendo que no vayan a un psicólogo, eso es muy bueno. Siempre conversar con un especialista, alguien que te dé la confianza y el profesionalismo de apoyarte y de acompañarte en un proceso de sanidad. Y eso es lo que sucede. Ahora muchas veces se habla de la enfermedad, pero no de la cura. Y nosotros tenemos que centrarnos en la forma cómo vamos a curar la depresión. Y hay diferentes depresiones, como decía. La señora que hablamos al principio, que era muy activa y a veces cantaba, pero en el fondo tenía una depresión que estaba ocultando. Por eso tenemos que tener cuidado y nosotros mismos ver en qué condición estoy. ¿Tengo fuerza para levantarme? ¿Por qué no tengo fuerza? ¿Cuál es el motivo? Tengo que buscar el motivo. O hablar personalmente con un psicólogo o un amigo o una amiga para conversar y que me ayude a buscar cuál podría ser el punto negativo. Ahora es diferente, como decíamos, cuando es la pérdida de un familiar, porque es un dolor agudo que uno va sintiendo, que es una pérdida, siente una pérdida, un dolo, es un dolo. Un dolor que esto nos va acompañando y hasta que nosotros no lo asumimos, no decimos, bueno, esto sucedió, no se va a quitar el dolor. O cuando existe una separación de alguien que uno amaba, la esposa, la señora, el marido, etc., también existe un dolor fuerte. Yo conversaba con un amigo que él se separó y fue un golpe muy fuerte para él, porque fue su señora que le dijo, mira, quiero separarme de ti, yo me voy con los niños, tú tranquilo, qué sé yo. Ella era alemana y él argentino. Y él andaba con un dolor y andaba con un dolor y prácticamente no tenía fuerza, caía a la cama, hasta que él mismo dijo, que venga todo ese dolor a mí, ya estoy cansado, que venga el dolor a mi corazón y todo. Dice que cuando dijo eso, que venga el dolor, no vino ningún dolor y se sanó. ¿Y qué pasó en esa situación? Lo que pasó es que él asumía una situación, reconocía algo. Y al reconocer eso, se liberó. Y eso es lo que sucede con muchas personas que sufren de la depresión, que no buscan el motivo de esa depresión, que no conversan con sus amistades o con un médico, con un doctor, con alguien que los pueda acompañar. Lo que pasa es que a veces buscamos gente que no tienen idea y se ríen. Ah, tiene depresión.
porque no entienden la problemática. Por eso es importante siempre hablar con gente seria. Antiguamente la gente iba donde el cura porque ellos estaban bombardeados de tantos pecados que le decían, esto es pecado, esto otro es pecado, mirar a una rubia es pecado, mirar a una morena es pecado, etcétera, etcétera. Entonces miraban y se sentían culpables. La culpabilidad también produce depresión. Y por eso decíamos que cuando iban al confesionario, le hablaban al cura. El cura no iba a estar riéndose, mira lo que hiciste. No, el cura le decía, bueno, vete, reza 5 Padres Nuestros, 20 Ave María, etc. Pero ¿qué pasa? Esa persona le había contado al cura lo que había hecho, lo que había pensado, etc. Y se descargaba. Hoy en día no ocurre eso. Mucha gente guarda sus problemas. Y eso no es bueno. Por último, si no tienes a alguien, escribe una canción, toca la guitarra. Y también, aquí nos está diciendo Inés Santi, a veces esta situación se produce como respuesta a muchas situaciones vividas anteriormente, que no se asumen. Bueno, es lo que hemos estado diciendo. Ahora también hay cosas que no acompañan a la persona. El sistema a veces trata de destruirte con su estrés. Las frustraciones que le da a los jóvenes de no poder estudiar, de no poder trabajar en algo que a ellos les interesa. Estamos en un sistema donde el sistema lo único que le interesa es explotarte, es sacar algo de ti, el que tú produzcas. Si tú no produces, no sirves. Y vienen amigos y te dicen, bueno, te queremos mucho, pero tú eres una vaca que no da leche. Entonces te dejan. Y tú dices, ¿qué pasó? O te quejaba mucho y al último terminan alejándose de ti porque te quejas mucho. Pero no se trata de eso, se trata de que tú tener una amistad y desahogar todas aquellas cosas que te están produciendo problemas interiores. Los médicos dicen que es una enfermedad y un trastorno mental. Aquí nos dice, Bernie dice, abrazar al gato, dice que su ronroneo hace bien. Sí, hemos escuchado que el tener una mascota, al abrazar a la mascota, te ayuda. Eso es bueno, tener un perrito, un gatito, un conejito, qué sé yo, y eso le da fuerza a la persona. ¿Por qué? Porque tú sientes el otro. No, a lo mejor le puedes hablar al gato o al perrito o qué sé yo, al conejo, otros tienen caballo, etc. Y lo abraza. Al abrazarlo hay también una retribución y una descarga también del estrés o de lo negativo quizás. Hay gente que abraza árboles. Yo también he ido a abrazar árboles y uno se queda un rato y le hace bien. Estás descargando con la naturaleza la problemática que tú tienes y eso te está dando fuerza.
Ahora si yo me río, no, este hombre se está abrazando a un árbol, jaja, o este está abrazando a un gatito o un perrito, ¿qué sucede? Yo mismo me estoy dañando. Jesús dice, lo estaban crucificando, lo estaban asesinando, y él dice, Señor, perdónalo, no saben lo que hacen. Eso es muy importante también, tener fe. La fe te ayuda, te afirma. En momentos difíciles, la fe está contigo, te da la fuerza. A mí me torturaron y la fe fue la que me ayudó. La fe es muy importante. Yo tenía fe en el maestro y tuve experiencia en ese momento, en ese lugar, que les contaré en otra oportunidad. Pero es muy importante tener fe y creer. Si tú crees, te ayudará siempre. Porque dice que a todas las cosas, a los que creen, les va a ir bien. Y uno dice, pero ¿cómo esto es ilógico? ¿Y qué sucede? Que hay personas que por haber perdido un vuelo de avión, se salvaron del accidente de ese avión que iban a viajar. Otras personas se le ha pasado el bus y después toman el bus y ven que el bus que se les pasó había chocado más adelante. Y esas son verdades, son realidades. Podemos encontrar un montón de ejemplos en la red. Así que, amigos, si vosotros tenéis problemas de depresión o algún amigo, conversad con ellos, abrazadlo, dad un abrazo. A veces es muy bueno dar un abrazo a tu marido, a tu señora, a un amigo. A veces nosotros necesitamos un abrazo o la otra persona. Somos humanos, somos de sentimiento, no somos robots. Y por eso a veces necesitamos ese abrazo. Bueno, no quiero alargar mucho este video y les deseo que estén todos bien y que podamos seguir conversando también de la depresión o de otras cosas, así como lo hemos hecho, con diferentes temas de conversación. Y eso nos ayuda a crecer a cada uno de nosotros. Gracias a todos por haber estado acá y bueno, nos seguimos encontrando. Un saludo a todos y hasta pronto.